Y en cuanto a la prevalencia, al ser tanto un síntoma como parte de una enfermedad y que pudiera estar también relacionado con alguna otra comorbilidad de los trastornos de la interacción intestino-cerebro, no se tiene como tal una prevalencia al 100% descrita, pero en los pacientes con dispepsia funcional se ha encontrado que al menos el 50% de ellos refieren tener eructos y de estos el 20% ha mencionado que los eructos interfieren con sus actividades habituales. Y en encuestas que se ha hecho en los hospitales de tercer nivel, los hospitales de referencia, se ha encontrado una prevalencia de un 3.4%. Este es uno de las encuestas más actuales y más grandes que hay hasta el momento, donde se habla de la prevalencia a nivel global de todos los trastornos de la interacción intestino-cerebro y vemos que la prevalencia para los eructos es del 1%. Esta es la prevalencia más actual que vamos a poder encontrar hasta el momento. Y hablando de la fisiopatología, voy a empezar con los eructos gástricos, que una vez que el paciente deglute el aire, ya sea a través de los alimentos o al momento en que está hablando, se va a expandir la cámara gástrica y eso va a provocar la activación de las vías aferentes que van a llevar esta señal a través del núcleo del bulbo raquídeo y esto va a producir que se activen las vías eferentes vagales y por consiguiente la liberación tanto de óxido nítrico como de péptido vasointestinal vasoactivo y así se va a provocar la relajación del esfínter esofágico inferior y vamos a tener estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior con la peristalsis secundaria posterior y finalmente el reflejo de relajación del esfínter esofágico superior y va a salir el eructo. Entonces, este mecanismo tanto puede ser fisiológico como fisiopatológico. ¿Y de qué va a depender? Del número de eructos en 24 horas. Para los gástricos, arriba de 30 en 24 horas ya se va a considerar patológico y también tiene que interferir con las actividades diarias. Y aquí podemos ver que en la medición de la pH-imetría podemos observar que en esta imagen que tenemos de este lado, vemos esta línea continua que corresponde al esfínter esofágico inferior y en la zona de arriba es el esfínter esofágico superior. Una vez que se produce la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, vemos cómo se pierde esta continuidad de esta presión en la parte de la unión esófago-gástrica con la salida del aire y la apertura del esfínter esofágico superior para que salga el bolo de gas. Y si nosotros lo vemos en la impedancia, podemos observar que hay una salida de aire que va de los canales distales a los proximales. Entonces, estas van a ser las características tanto manométricas como por impedancia. Y en cuanto a los eructos supragástricos, que estos general o casi en la mayoría de las ocasiones se considera patológico, también vamos a tener un punto de corte, pero se considera más un trastorno de la conducta que en la gran mayoría de los pacientes va a estar dado de manera inconsciente. Y eso va a ser bastante importante porque vamos a tener que hacer un adecuado interrogatorio porque se puede tratar desde síntomas gástricos, pero también síntomas relacionados con algún problema psiquiátrico. Y bueno, ¿qué pasa en la fisiopatología o cómo se producen los eructos supragástricos? Vamos a tener primero la contracción del diafragma, que esto va a producir una presión negativa en el esófago y va a haber un cierre, por consiguiente, del esfínter esofágico superior. Aquí vamos a observar que a nivel de la glotis, podemos ver que la glotis va a estar cerrada y va a haber una relajación, pero del esfínter esofágico superior. Va a entrar el aire que el paciente llega a deglutir. Sin embargo, como tiene la contracción del diafragma y tiene el esfínter esofágico inferior cerrado, entonces va a ser automáticamente la salida de aire. Y es así que entra y sale el aire sin llegar al estómago.
y se considera anormal cuando es mayor a 13 eructos supragástricos en 24 horas. Igual podemos ver que dentro de la manometría vamos a tener esta relajación del esfínter esofágico inferior, que si bien en la otra se podía observar que completamente se abre, en esto solo disminuye ligeramente y no se abre por completo, por lo tanto entra el aire y automáticamente sube, y podemos ver también esta imagen donde debido a la contracción del diafragma, esta imagen llega a pasar. Entonces, este paciente eructa pues 3 eructos en menos de prácticamente 15 segundos. Vemos que mete aire y de nuevo saca. Y podemos observar que en esta imagen es la apertura del esfínter esofágico superior cuando el paciente está deglutiendo. Y se va a hacer la diferencia de cuando el paciente eructa o saca el gas, porque no vemos esta pequeña espiga que en este lado únicamente se abre, pero no existen estas dos pequeñas espiguitas, que es cuando hacemos la deglución, ya sea de alimento sólido, líquido o gas. Y en la impedancia vamos a tener de igual manera un aumento en la impedancia desde los canales distales hacia, automáticamente, perdón, va a entrar el aire con el aumento de la impedancia desde el proximal hasta el distal, y la salida de aire va a provocar que esto sea de manera distal a proximal. Y es la imagen típica en impedancia, que se ve una V, y ahí es cuando podemos hacer el diagnóstico de los eructos gástricos. Casi en la mayoría de las ocasiones vamos a tener esta imagen como de A invertida o de una V. Y ahora, una vez que hacemos el estudio de la impedancia, además de los trastornos de la interacción intestino-cerebro, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de otros trazos por medio de la impedancia, que va a ser una deglución normal. En la deglución normal vamos a ver que va a haber una disminución coordinada de la impedancia, y esta va a ir disminuyendo conforme va pasando el bolo. Con esto sabemos que es una deglución completamente normal. Ahora, el reflujo, vamos a tener una disminución también de la impedancia, sin embargo, este va a ser desde los canales distales hacia los proximales y va a ir refluyendo. Y la aerofagia tiene un patrón muy típico donde va a aumentar considerablemente la impedancia desde los canales proximales, y esta va a ir disminuyendo. Es como si fuera lo contrario a una deglución normal. Después de que llega el aire, porque en este caso la aerofagia tiene que ser la deglución únicamente de aire, se va a volver a retomar los valores normales de la impedancia basal. Y finalmente, la rumiación, que en la rumiación lo ideal es hacer una pH impedancia con un catéter que tenga un sensor gástrico, porque a la hora de que el paciente llega a producir la regurgitación, vamos a poder observar este aumento de la impedancia a nivel gástrico, y entonces va a haber este reflujo. Por eso es que vemos aquí que hay un reflujo ácido, sin embargo es el bolo alimenticio que el mismo paciente está regurgitando, y vemos esta imagen típica que corresponde a un reflujo. Sin embargo, realmente no es un reflujo, sino que está la impedancia baja porque está refluyendo líquido, ya sea ácido, alcalino o de cualquier pH, y posteriormente vemos este regreso a la basal. Pero una de las características principales en la rumiación va a ser este aumento de la presión a nivel gástrico. De esta manera podemos hacer el diagnóstico diferencial de las patologías que comúnmente se les solicita una impedancia o que pudieran llegar a tener síntomas muy similares, y el hacer el diagnóstico diferencial pues va a depender mucho también su tratamiento. Y de las causas, hay múltiples causas, pero las principales para llegar a tener la eructación o estos eructos patológicos principalmente son las psicógenas, que aquí entra el estrés, la ansiedad, la depresión. Entonces, por lo regular hay muchos pacientes que una vez que se les pregunta si tienen esta asociación después de
que sí llegan a tener tal vez un periodo más estresante en el trabajo o algún cuadro de ansiedad o de depresión y a partir de eso comienzan con los eructos. ¿Por qué? Porque finalmente es una conducta que el cuerpo llega a aprender para poder aliviar un síntoma, obviamente de manera inconsciente, y aunque no funcione, el cuerpo lo aprende, y aunque ya no pase por ese estrés, por esa ansiedad, puede quedar con los eructos de manera continua hasta que no se da un tratamiento. El consumo de bebidas, sobre todo bebidas carbonatadas y algunos alimentos altos en carbohidratos que pudieran llegar a fermentar demasiado, y el mascar chicle también son factores de riesgo para llegar a tener eructos, sobre todo supragástricos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tanto se puede acompañar, pero también puede ser una de las causas de eructos, aunque no es de lo más frecuente, pero puede llegar a suceder. Y de los trastornos esofágicos, la hipomotilidad o la motilidad inefectiva. Y dentro de todos los trastornos de la interacción intestino-cerebro, el que más se ha asociado es la dispepsia funcional, pero puede estar presente en cualquier otro. Y se ha visto que los pacientes que en muchas ocasiones se considera que tienen un ERGE refractario, en realidad lo que tienen son eructos, ya sea gástricos o supragástricos. Y aquí sí es una indicación el hacer una pH impedancia para descartar no que el paciente no responda, sino que realmente el tratamiento que se le está dando es porque no tiene reflujo, sino que lo que tiene son eructos y estos ocasionan de alguna manera que el paciente llegue a tener el reflujo. En este estudio se evalúa a los pacientes que eran que no respondían al uso de IVPs y que tenían un diagnóstico de reflujo, y lo que se encontró es que de todo ese 100%, el 42% de ellos en realidad el diagnóstico era de eructos supragástricos. Y les pongo esta imagen que es lo mismo, hay una contracción del diafragma con la posterior entrada de aire y después está la salida, que es una imagen también típica de eructos supragástricos, pero por manometría. Y aquí está otra de las relaciones que podemos encontrar tanto con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también con otras condiciones que tendríamos que preguntarle: el reflujo, la dispepsia, incluso la pancreatitis o la angina de pecho, el globus, y todos estos trastornos que por lo regular llegan a ser funcionales. La presencia de eructos es por esta sensación incómoda que les ocasiona ya sea el globus, la angina, la colelitiasis, y aprenden que al eructar pudieran llegar a mejorar de manera momentánea. La belcha, que es la incapacidad para eructar, en muchas ocasiones, a pesar de que no pueden eructar, lo intentan tanto que ya después eructan todo el tiempo, y esta puede ser, pues, finalmente al contrario, se la pasan eructando después de esto. Y bueno, comer rápido, las bebidas carbonatadas que ya les había mencionado, y los factores psicológicos. La aerofagia, que casi siempre va de la mano de los eructos supragástricos, y estos nos pueden dar tanto los supragástricos como los gástricos, reflujo, síntomas de reflujo gastroesofágico o distensión esofágica. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación una vez que tenemos la sospecha de que el paciente tiene eructos excesivos y queremos saber si se trata de supragástricos o gástricos? Lo primero, pues, es el patrón clínico, que por lo regular cuando son eructos supragástricos vamos a encontrar que frecuentemente están eructando y esto no llega a pasar por la noche. Entonces es algo bastante característico tanto en los estudios de impedancia como cuando le preguntamos al paciente si despierta porque eructa, y pues jamás va a despertar porque es algo conductual. Cuando lo distraemos y le estamos haciendo otras preguntas, no eructa hasta que él empieza a hablar y dice que se la pasa eructando y empieza a eructar 3 o 4 veces. Eso es bastante característico de los supragástricos. El estudio, que es el estándar de oro, es el monitoreo por impedancia, y la manometría se puede utilizar para hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo de la rumiación. Y la endoscopía, pues es más que nada en pacientes en que sospechamos que tiene enfermedad por reflujo o que queremos investigar la dispepsia.
Realmente para el diagnóstico de eructos, pues no nos va a servir, pero se tiene que descartar otras patologías. Y para los eructos gástricos, para empezar con el tratamiento, estos son quizá los más fáciles de tratar. Es modificar el estilo de vida, que no coman rápido, que los alimentos sean sin gas para que no haya tanta distensión del fondo gástrico. Y se puede utilizar el baclofeno para reducir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. La cirugía, en este caso la funduplicatura laparoscópica, pues se recomienda en aquellos pacientes, sobre todo que tengan hipotensión del esfínter o alguna hernia. Y en este estudio, ellos lo que evalúan es que el darles baclofeno a los pacientes que tienen eructos gástricos no solamente mejora el número de eructos, sino que también mejoró todos los parámetros de la pH-metría con disminución del tiempo de exposición al ácido y el número de eventos de reflujo. Entonces, este podría ser uno de los tratamientos iniciales en aquellos pacientes que además de que tienen eructos gástricos, también llegan a tener enfermedad por reflujo. Y se han utilizado también los inhibidores de la bomba de protones, sobre todo en los que tienen síntomas de dispepsia, pero también la rifaximina cuando hay dispepsia posinfecciosa, la cotiamida si se acompaña de gastroparesia y la famotidina. Estos son los tres fármacos que podemos encontrar en algunos estudios, sin embargo, como tal, solo para eructos gástricos, pues únicamente el baclofeno. Y la funduplicatura, que aquí hay dos opciones, la de 360, que es en la que mejor les va a ir a los pacientes con eructos gástricos, y la de 270. Esta, la ventaja es que los pacientes van a tener menos distensión abdominal y menos flatulencias, pero en ambas hay que considerar que después pudieran llegar a quedar con eructos supragástricos. Entonces, en los pacientes que sospechemos que requieren alguna cirugía que se haga el protocolo y sean candidatos, ya sea porque tienen enfermedad